Ezequiel, hijo de Buzi, fue uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento. Nació aproximadamente en el año 622 a.C., en una época de grandes convulsiones para el pueblo de Israel. Pertenecía a una familia sacerdotal, lo que significa que desde joven estuvo destinado a servir en el Templo de Jerusalén. Esta formación le otorgó un conocimiento profundo de las leyes y rituales del judaísmo, así como una comprensión íntima de las tradiciones y prácticas religiosas de su pueblo. A la edad de 25 años, Ezequiel fue deportado a Babilonia junto con el rey Joaquín y otros nobles judíos durante la primera ola de deportaciones en el año 597 a.C., cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén. Fue llevado a Tel Aviv, una colonia de judíos exiliados junto al río Quebar en Babilonia, donde vivió y desarrolló su ministerio profético. A los 30 años, la edad en que habría comenzado su servicio sacerdotal en Jerusalén, Ezequiel recibió su llamado profético, un evento dramático que marcó el inicio de su misión para transmitir los mensajes de Dios a su pueblo en el exilio. El exilio babilónico fue uno de los eventos más traumáticos en la historia del antiguo Israel. Comenzó con la primera deportación en el año 597 a.C., seguida por una segunda ola en el año 586 a.C., cuando Jerusalén fue destruida y el templo fue incendiado. Este periodo de exilio duró aproximadamente hasta el año 538 a.C., cuando Ciro el Grande de Persia permitió a los judíos regresar a su tierra. El impacto del exilio en los judíos fue profundo y multifacético. Religiosamente, la destrucción del templo significó una crisis teológica, ya que el templo era el centro de la vida religiosa y cultural, y se creía que era la morada de Dios entre su pueblo. La ausencia del templo obligó a los judíos a encontrar nuevas formas de adorar y mantener su identidad religiosa en una tierra extranjera. Socialmente, el exilio provocó una desintegración de las estructuras tradicionales. Los judíos se encontraron viviendo como una minoría en una sociedad extranjera, enfrentando el desafío de preservar sus costumbres y creencias en medio de la asimilación cultural. Esto llevó a un reforzamiento de las prácticas religiosas y una mayor dependencia de las escrituras y la tradición oral. Económicamente, el exilio fue devastador. Muchos judíos perdieron sus tierras y propiedades, viéndose forzados a trabajar en condiciones adversas bajo el dominio babilónico. A pesar de estas dificultades, algunos exiliados, como Ezequiel, lograron establecerse y desempeñar roles significativos en sus nuevas comunidades. El papel de Ezequiel como profeta fue crucial durante este periodo de crisis. Su ministerio comenzó en el 5º año del exilio del rey Joaquín, aproximadamente en el año 593 a.C., y continuó durante al menos 22 años. Ezequiel no solo fue un mensajero de Dios, sino también un líder espiritual que proporcionó orientación y esperanza a su pueblo en tiempos de desesperación. Al inicio de su ministerio, Ezequiel transmitió severos mensajes de juicio contra Judá y Jerusalén. Denunció los pecados y la idolatría de su pueblo, advirtiendo sobre la inminente destrucción de Jerusalén y el templo si no se arrepentían. Estas profecías se cumplieron con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., lo que validó su autoridad profética y su conexión con la voluntad divina. Ezequiel a menudo utilizó acciones simbólicas para comunicar sus profecías. Por ejemplo, durante 390 días, se acostó sobre su lado izquierdo para simbolizar el castigo de Israel, y luego 40 días sobre su lado derecho para simbolizar el castigo de Judá. Este tipo de dramatizaciones visuales eran poderosas herramientas didácticas que capturaban la atención de su audiencia y hacían sus mensajes ineludibles. Tras la destrucción de Jerusalén,
el tono de las profecías de Ezequiel cambió significativamente hacia mensajes de esperanza y restauración. Profetizó la reunificación y renovación de Israel, la reconstrucción del templo y el regreso de la presencia de Dios entre su pueblo. Estas promesas de restauración proporcionaron consuelo y esperanza a los exiliados, asegurándoles que Dios no los había abandonado. Ezequiel también propuso reformas religiosas significativas. Subrayó la importancia de la pureza ritual, la justicia y la lealtad exclusiva a Dios. Sus visiones del nuevo templo y la ciudad santa reflejan un intento de reorganizar y revitalizar la vida religiosa de los judíos en el exilio, preparando el camino para una futura restauración. La misión de Ezequiel, como se describe en la Biblia, es compleja y multifacética. Desde el momento en que recibe su llamado profético, su vida está dedicada a comunicar los mensajes de Dios al pueblo de Israel, que se encuentra en un estado de desesperación y confusión durante el exilio babilónico. El llamado de Ezequiel se detalla en los capítulos 1 y 2 de su libro. En una visión, ve un carro celestial con seres vivientes y ruedas llenas de ojos, representando la gloria y la omnisciencia de Dios. Es en este contexto que Ezequiel recibe su comisión como profeta. Dios le da un rollo escrito por ambos lados, que contiene palabras de lamentación, duelo y dolor, Ezequiel 2:10, y le ordena que lo coma, simbolizando que debe internalizar el mensaje divino antes de transmitirlo al pueblo. Este acto de consumir el rollo indica que la palabra de Dios debe ser asimilada completamente por el profeta, tanto en su vida como en su mensaje. Una parte crucial de la misión de Ezequiel es proclamar el juicio de Dios sobre Israel. Sus mensajes a menudo son duros y se centran en los pecados y la rebeldía del pueblo. Ezequiel utiliza un lenguaje vívido y acciones simbólicas para transmitir la gravedad del juicio divino. Por ejemplo, construye un modelo de Jerusalén y lo sitia simbólicamente para representar el inminente asedio de la ciudad, Ezequiel 4:1-3. Estas acciones dramáticas sirven para captar la atención de los exiliados y subrayar la seriedad de sus mensajes. Dios designa a Ezequiel como centinela para la casa de Israel, Ezequiel 3:17. En este papel, su responsabilidad es advertir al pueblo del peligro espiritual y llamar a los justos y los impíos al arrepentimiento. Si Ezequiel no cumple con esta tarea, será responsable de la sangre de aquellos que perecen sin haber sido advertidos. Esta imagen del profeta como centinela resalta la seriedad y la urgencia de su misión, enfatizando que debe ser fiel en transmitir los mensajes de advertencia y llamado al arrepentimiento. Tras la destrucción de Jerusalén, el mensaje de Ezequiel evoluciona hacia temas de esperanza y restauración. Sus visiones de la Nueva Jerusalén y el nuevo templo, Ezequiel 40-48, ofrecen una visión de futuro en la que Dios restaurará a su pueblo y restablecerá su presencia entre ellos. La visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37:1-14, es un poderoso símbolo de esta restauración, donde Dios promete traer vida y renovación a lo que está muerto y desolado. Ezequiel también desempeña un papel como reformador religioso, destacando la importancia de la pureza y la justicia en la adoración. Su visión del nuevo templo incluye detalles meticulosos sobre la pureza ritual y las prácticas de culto, sugiriendo una reforma del sistema religioso postexílico. Esto muestra su intención de revitalizar la fe y las prácticas del pueblo, asegurando que la adoración a Dios sea pura y correcta. Los temas principales de la predicación de Ezequiel reflejan la profundidad y amplitud de su misión profética. Cada tema está entrelazado con los otros, formando un mensaje coherente que aborda la condición espiritual de Israel y el plan de Dios para su pueblo. El tema del juicio es prominente en los primeros capítulos del libro de Ezequiel. Dios, a través de Ezequiel,
condena los pecados de Israel, incluyendo la idolatría, la injusticia social y la corrupción moral. Las visiones y acciones simbólicas de Ezequiel subrayan la inevitabilidad del juicio debido a la persistente infidelidad del pueblo. Por ejemplo, en Ezequiel 8 a 11, Ezequiel es llevado en una visión al templo de Jerusalén, donde presencia abominaciones idolátricas que provocan la partida de la gloria de Dios del templo. Esta partida simboliza el retiro de la protección divina y la inminente destrucción de la ciudad y el templo. A pesar de los mensajes de juicio, Ezequiel también ofrece esperanza. Después de la destrucción de Jerusalén, sus profecías empiezan a centrarse más en la restauración y renovación. La visión del Valle de los Huesos Secos es una poderosa metáfora de la resurrección y la renovación del pueblo de Israel, Ezequiel 37, 1 al 14. Dios promete infundir vida en los huesos secos, simbolizando la revitalización del pueblo desolado. Además, Ezequiel profetiza sobre la reunificación de las tribus de Israel bajo un nuevo rey, simbolizado por los dos palos que se convierten en uno, Ezequiel 37 horas y 15 minutos al 28. La visión del nuevo templo y la nueva Jerusalén, Ezequiel 40 a 48, es una de las manifestaciones más detalladas de la restauración en la Biblia. Ezequiel describe con gran precisión el diseño del templo, la distribución de la tierra, y las leyes y ordenanzas que regirán el culto. Esta visión no solo ofrece esperanza de una restauración física, sino también de una restauración espiritual. El nuevo templo simboliza la presencia renovada de Dios entre su pueblo, y la ciudad restaurada representa una comunidad purificada y justa, donde Dios habita permanentemente con su pueblo. El profeta Ezequiel es conocido por sus visiones poderosas y a menudo enigmáticas, que forman una parte esencial de su mensaje a los exiliados judíos en Babilonia. Estas visiones no solo revelan la voluntad y el juicio de Dios, sino que también ofrecen esperanza y promesas de restauración. Cada visión está cargada de simbolismo y proporciona una perspectiva única sobre la relación entre Dios e Israel durante un periodo de profunda crisis y cambio. A través de estas visiones, Ezequiel comunica verdades que resuenan hasta hoy, ofreciendo lecciones sobre justicia, arrepentimiento y la promesa de una renovación futura. La visión del carro de Dios en Ezequiel 1 es una de las imágenes más impresionantes y misteriosas del Antiguo Testamento. Esta visión se presenta en el primer capítulo del libro y marca el inicio del ministerio profético de Ezequiel. Según el relato, la visión ocurre el quinto día del cuarto mes del quinto año del exilio del rey Joaquín, Ezequiel 1:2. Ezequiel, entre los exiliados junto al río Quebar, ve los cielos abiertos y recibe visiones de Dios. Ezequiel describe una tormenta que viene del norte, con un gran nubarrón, fuego resplandeciente y un resplandor alrededor. En medio del fuego, aparece algo semejante a un metal brillante. De esta nube emergen 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras, de hombre, león, buey y águila, y 4 alas. Estos seres vivientes, identificados como querubines en Ezequiel 10, tienen piernas rectas y pies como pezuñas de becerro, que brillan como bronce pulido. Bajo sus alas, hay manos humanas. Junto a cada ser viviente hay una rueda, con la apariencia de una rueda dentro de otra rueda, todas resplandeciendo como crisólito. Las ruedas se mueven en cualquier dirección sin girar, siguiendo a los seres vivientes. En las ruedas hay ojos por todo su contorno, indicando omnisciencia y vigilancia divina. Por encima de los seres vivientes hay una especie de plataforma cristalina, como una expansión brillante. Sobre esta plataforma, hay un trono de zafiro, y sobre el trono, una figura con la apariencia de un hombre. Esta figura, rodeada por un resplandor semejante al arco iris en un día de lluvia, representa la gloria de Dios.
Al ver esta visión, Ezequiel cae sobre su rostro y escucha la voz de Dios que lo llama a su misión profética. La visión del carro de Dios es rica en simbolismo y ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Los querubines son figuras angelicales que simbolizan la presencia y la santidad de Dios. En la Biblia, los querubines a menudo guardan lugares sagrados, como en el jardín del Edén, Génesis 3:24, y sobre el arca de la alianza en el templo de Jerusalén, Éxodo 25:18 al 22. Las cuatro caras representan la totalidad de la creación y la universalidad del poder de Dios: el hombre, sabiduría; el león, nobleza; el buey, fuerza; y el águila, velocidad. Estas criaturas multifacéticas reflejan la complejidad y la majestuosidad de la creación divina. Las ruedas llenas de ojos representan la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. El hecho de que las ruedas se muevan en todas direcciones sin girar sugiere que la presencia de Dios es inmutable y todo lo ve. La rueda dentro de la rueda puede simbolizar la capacidad de Dios para moverse y actuar en cualquier dirección sin impedimentos, implicando que su juicio y su espíritu no están confinados a una ubicación geográfica específica, como el Templo de Jerusalén. La plataforma cristalina y el trono de zafiro representan el reino celestial de Dios, separado pero accesible desde el mundo terrenal. La figura en el trono es una representación teofánica de Dios mismo, manifestando su gloria y autoridad. El arco iris alrededor del trono es un símbolo de la misericordia y la promesa de Dios, recordando el pacto con Noé después del diluvio, Génesis 9:13 al 17. La visión del carro de Dios tenía un profundo significado teológico, especialmente para los exiliados en Babilonia. Una de las principales enseñanzas es que la presencia de Dios no está confinada al templo de Jerusalén. En un tiempo en que los judíos exiliados podrían haber sentido que Dios los había abandonado al estar lejos del templo, esta visión les asegura que Dios está con ellos en el exilio y que su gloria se mueve libremente. La visión enfatiza la soberanía y omnipresencia de Dios. Las ruedas que pueden moverse en cualquier dirección sin girar simbolizan que Dios controla todos los eventos y es omnipresente. Este mensaje habría sido reconfortante para los exiliados, recordándoles que, a pesar de las apariencias, Dios sigue siendo soberano sobre todas las naciones y situaciones. La visión también comunica un balance entre la justicia y la misericordia de Dios. Los querubines, con sus múltiples caras, representan la plenitud de la creación, indicando que Dios es justo y equitativo en su trato con toda la humanidad. El arco iris alrededor del trono sirve como un recordatorio de la promesa de Dios de no destruir la tierra con agua nuevamente, simbolizando su misericordia. Para Ezequiel personalmente, la visión marca el inicio de su misión profética. El llamado que recibe en medio de esta majestuosa visión subraya la seriedad y la importancia de su tarea. La presencia de Dios le da autoridad y legitimidad a su mensaje, asegurando a los exiliados que las palabras de Ezequiel son de origen divino. Para la comunidad de exiliados, la visión sería una mezcla de asombro y consuelo. Asombro, porque la magnificencia y el detalle de la visión revelan una dimensión de la gloria de Dios que es imponente e incomprensible. Consuelo, porque asegura que Dios está presente con ellos incluso en el exilio y que tiene un plan y propósito más allá de su situación actual. La visión del carro de Dios en Ezequiel 1 es una revelación asombrosa de la gloria y la omnipresencia de Dios. A través de los querubines y las ruedas, Ezequiel muestra que Dios no está confinado a un solo lugar, sino que su presencia y poder abarcan todo el universo. Esta visión no solo establece la autoridad profética de Ezequiel, sino que también ofrece consuelo y esperanza a los exiliados, asegurándoles que Dios está con ellos en su desolación y que sigue siendo soberano y fiel.
La riqueza simbólica de esta visión continúa inspirando y desafiando a los lectores, invitándolos a contemplar la majestuosidad de Dios y su continuo cuidado por su pueblo. La visión del rollo es una de las experiencias más significativas de Ezequiel y se encuentra descrita en los capítulos 2 y 3 de su libro. Esta visión sucede inmediatamente después de la impresionante aparición del carro de Dios, estableciendo una conexión directa entre la manifestación de la gloria divina y la comisión profética de Ezequiel. En esta visión, Ezequiel ve una mano extendida hacia el que sostiene un rollo escrito por ambos lados, Ezequiel 2:9 al 10. Dios instruye a Ezequiel a que coma el rollo, lo cual es un acto simbólico cargado de significado. Al consumir el rollo, Ezequiel internaliza el mensaje de Dios, preparándose para proclamarlo al pueblo de Israel. El acto de comer el rollo es extraordinario y simboliza la completa asimilación de la palabra divina. Ezequiel describe el sabor del rollo como dulce como la miel, Ezequiel 3:3, a pesar de que el contenido del rollo es de lamentaciones, gemidos y ayes. Esta dualidad entre el sabor y el contenido del rollo resalta la naturaleza compleja del mensaje profético, aunque la palabra de Dios es dulce y deseable. El mensaje específico que Ezequiel debe transmitir es de juicio y dolor. El rollo que Ezequiel ve está escrito por ambos lados, un detalle que es inusual en los manuscritos de la época. Este hecho tiene un profundo simbolismo y varios significados posibles. El hecho de que el rollo esté escrito por ambos lados indica la plenitud y la completitud del mensaje de Dios. No hay espacio en blanco, lo que sugiere que el juicio divino es total y abarcador. Dios tiene un mensaje completo y exhaustivo que Ezequiel debe entregar sin omisión. La escritura en ambos lados también puede simbolizar la intensidad y la gravedad del juicio que está por venir. Los lamentaciones, gemidos y ayes reflejan el profundo sufrimiento y la severidad del castigo que Dios ha decretado debido a los pecados del pueblo. Este juicio es tan extenso que requiere toda la superficie del rollo para ser documentado. El doble escrito podría también simbolizar la transparencia y claridad del juicio de Dios. Todo está a la vista, nada está oculto. Dios revela su juicio de manera completa y abierta, sin esconder nada de su severidad ni de sus motivos. El rollo escrito por ambos lados subraya la urgencia y la necesidad de proclamar el mensaje de manera completa. Ezequiel no puede seleccionar partes del mensaje, debe comunicarlo en su totalidad, tal como lo ha recibido de Dios. La visión del rollo tiene profundas implicaciones tanto para Ezequiel como para el pueblo de Israel. Estas consecuencias y mensajes implícitos se manifiestan en varios niveles. El consumo del rollo simboliza la preparación y consagración de Ezequiel para su misión profética. Al internalizar el mensaje de Dios, Ezequiel se convierte en un conducto directo de la palabra divina. Este acto de comer el rollo indica que Ezequiel debe asimilar completamente el mensaje antes de poder transmitirlo, reflejando la idea de que el profeta no solo transmite palabras, sino que vive y encarna el mensaje divino. El hecho de que el rollo tenga un sabor dulce a pesar de su contenido amargo resalta la naturaleza dual del mensaje profético. La palabra de Dios es intrínsecamente buena y deseable, dulce como la miel, pero el contenido específico del juicio es doloroso y difícil de soportar. Este contraste subraya la realidad de que las verdades divinas pueden ser difíciles de aceptar, pero son necesarias para la redención y restauración del pueblo. Ezequiel tiene la responsabilidad de proclamar todo el mensaje de Dios sin alterarlo. Esta tarea es ardua y puede ser impopular, ya que implica entregar mensajes de juicio y advertencia. Sin embargo, al comer el rollo, Ezequiel acepta esta responsabilidad y se compromete a ser fiel en su misión, incluso frente a la oposición y la incomprensión.
Para el pueblo de Israel, el mensaje del rollo es una advertencia seria sobre las consecuencias de su pecado y la necesidad urgente de arrepentimiento. Las lamentaciones, gemidos y ayes reflejan el dolor y el sufrimiento que vendrán si el pueblo no cambia sus caminos. Al mismo tiempo, la dulzura del rollo sugiere que hay esperanza en la obediencia y en el retorno a Dios. Aunque el juicio es inevitable debido a la persistente infidelidad, la intención final de Dios es la redención y la restauración de su pueblo. El mensaje del rollo también puede ser visto como una reafirmación del pacto entre Dios e Israel. A través de Ezequiel, Dios reitera su compromiso con su pueblo, aunque eso incluye el castigo por sus transgresiones. El juicio no es el fin del pacto, sino un medio para purificar y restaurar a Israel. El acto de comer el rollo y luego hablar a un pueblo de dura cerviz y de corazón empedernido, Ezequiel 3:7, representa el desafío de romper la sordera espiritual y la obstinación del pueblo. Ezequiel debe hablar palabras de verdad a aquellos que pueden no querer escuchar, pero su fidelidad en transmitir el mensaje es crucial para el propósito divino de llevar al pueblo al arrepentimiento. La visión del Valle de los Huesos Secos es una de las más icónicas y poderosas en el libro de Ezequiel, descrita en Ezequiel 37, 1, 14. Esta visión se sitúa en un momento crítico para el pueblo de Israel, durante el exilio en Babilonia, cuando la nación estaba desmoralizada, dispersa y aparentemente sin esperanza de restauración. La visión es una respuesta a la desesperación y al sentimiento de abandono que predominaba entre los exiliados judíos. Ezequiel es llevado en el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos. El profeta es guiado a través del valle, observando la vastedad de los huesos esparcidos, que están extremadamente secos, indicando que han estado allí durante mucho tiempo. Dios pregunta a Ezequiel, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel responde con humildad y deferencia, «Señor Dios, tú lo sabes». Ezequiel 37, 3. Dios entonces instruye a Ezequiel a profetizar sobre los huesos, diciéndoles que escuchen la palabra del Señor. Ezequiel profetiza, y mientras lo hace, hay un ruido, un temblor, y los huesos se juntan, cada hueso con su hueso. Luego aparecen tendones, carne y piel cubriendo los huesos, pero no había espíritu en ellos. Dios instruye a Ezequiel a profetizar al espíritu, para que entre en estos cuerpos y vivan. Ezequiel obedece, y el espíritu entra en ellos, y vuelven a la vida, poniéndose de pie como un gran ejército. Esta visión tiene lugar en un contexto de desesperanza nacional. El reino de Judá había sido conquistado por Babilonia, Jerusalén había sido destruida, y el templo, el centro de la vida religiosa judía, había sido saqueado y arrasado. Los judíos habían sido llevados al exilio, y la posibilidad de regresar a su tierra y restaurar su nación parecía remota. La visión del Valle de los Huesos Secos aborda esta desesperación con un mensaje de resurrección y renovación. Dios muestra a Ezequiel y al pueblo de Israel que Él tiene el poder de revivir lo que está muerto y restaurar lo que ha sido destruido. Los huesos secos simbolizan al pueblo de Israel en su estado de exilio y desesperanza. La extrema sequedad de los huesos indica que los israelitas se sienten completamente abandonados y sin vida. En el sentido más amplio, los huesos secos representan la muerte espiritual y la pérdida total de esperanza y vitalidad. El acto de profetizar a los huesos secos simboliza el poder transformador de la palabra de Dios. A través de la proclamación de Ezequiel, Dios muestra que su palabra tiene el poder de traer vida y restauración. La palabra profética actúa como un catalizador para el renacimiento y la reanimación. La aparición de tendones, carne y piel sobre los huesos simboliza la restauración progresiva y completa de Israel. Cada etapa del proceso de restauración representa una dimensión diferente de la recuperación,
los tendones, fortaleza y estructura, la carne, sustancia y vitalidad, y la piel, protección y integridad. Este proceso muestra que la restauración de Israel será completa y abarcadora. La entrada del Espíritu en los cuerpos revividos es el clímax de la visión. El Espíritu, que puede entenderse como el aliento de vida o el Espíritu Santo, simboliza la infusión divina de vida y poder. Este acto final de la resurrección muestra que la verdadera vida y renovación solo pueden venir de Dios. La resurrección física es solo una parte del milagro, es la infusión del Espíritu lo que completa la transformación. El resultado final de la visión es la formación de un gran ejército, simbolizando la revitalización y el fortalecimiento de Israel. Este ejército representa la nueva vida, la organización y la capacidad de defensa y acción del pueblo restaurado. Es una imagen de la nación revitalizada, preparada para cumplir su propósito bajo la guía y protección de Dios. La visión del Valle de los Huesos Secos lleva un mensaje de esperanza y restauración profundamente significativo para el pueblo de Israel. El mensaje central de la visión es que Dios tiene el poder de restaurar y revivir lo que parece muerto y sin esperanza. Para los exiliados que sentían que su situación era irreversible, esta visión ofrece una promesa de que Dios puede y va a intervenir para traer renovación y vida. La restauración que Dios promete es integral, afectando todos los aspectos de la vida del pueblo. No solo es una restauración física, los huesos, tendones, carne y piel, sino también espiritual, la entrada del Espíritu. Esto sugiere que la renovación de Israel incluirá una reanimación de su fe y su relación con Dios. La visión reafirma el pacto de Dios con Israel. A pesar del exilio y la aparente separación de la tierra prometida, Dios no ha olvidado su pacto con su pueblo. La resurrección de los huesos secos es una metáfora de la fidelidad de Dios a sus promesas y su compromiso de restaurar a Israel. El resultado de la visión es la creación de un gran ejército, simbolizando un nuevo comienzo para Israel. Este nuevo ejército no solo está vivo, sino que también está organizado y preparado. Esto representa la preparación de Israel para un futuro bajo la dirección divina, listo para cumplir su misión y propósito como nación escogida. Para los exiliados, la visión proporciona esperanza en medio de la desesperación. La imagen de los huesos secos volviendo a la vida muestra que, sin importar cuán grave sea la situación, Dios tiene el poder de cambiarla. Esta esperanza no está basada en circunstancias humanas, sino en el poder y la fidelidad de Dios. La entrada del Espíritu en los cuerpos revividos simboliza la transformación espiritual que es necesaria para la verdadera renovación. No es suficiente que Israel sea restaurado físicamente, necesita una renovación espiritual que le permita vivir según los propósitos de Dios. Esta transformación es esencial para que la nación pueda cumplir su llamado y misión divina. La visión del Valle de los Huesos Secos es una de las más ricas en simbolismo y significado en el libro de Ezequiel. A través de esta visión, Dios revela su poder absoluto para restaurar y revivir a su pueblo, a pesar de la aparente desesperanza. Los huesos secos, que simbolizan la desesperación y la muerte espiritual de Israel, son transformados en un gran ejército lleno de vida y espíritu, mostrando que la restauración de Dios es completa y abarca todas las dimensiones de la existencia humana. Para los exiliados judíos, esta visión ofrece una promesa de esperanza y un recordatorio de la fidelidad de Dios a su pacto. No importa cuán grave sea la situación, Dios tiene el poder de traer vida y renovación. La visión de los dos palos en Ezequiel 37 horas y 15 minutos al 28 es una de las imágenes más poderosas de la reunificación y restauración de Israel. Esta visión sigue inmediatamente después de la visión del Valle de los Huesos Secos y continúa el tema de esperanza y renovación para el pueblo de Israel.
En esta visión, Dios le da a Ezequiel una instrucción muy específica. Ezequiel debe tomar 2 palos y escribir en uno de ellos para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, y en el otro para José, el palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego, Ezequiel debe juntar los 2 palos en su mano de manera que se conviertan en uno solo. Ezequiel 37 horas y 16 minutos al 17. Cuando la gente le pregunte qué significa esto, Ezequiel debe explicar que los 2 palos representan las 2 casas de Israel, Judá y Efraín, Israel del norte. Dios promete que estos 2 reinos divididos se unirán bajo un solo rey y se convertirán en una sola nación nuevamente. Los 2 palos representan las 2 divisiones históricas del pueblo de Israel. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2 partes, el reino del norte, conocido como Israel o Efraín, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división resultó en una fragmentación política y espiritual que duró siglos. El palo de Judá representa el reino del sur, mientras que el palo de Efraín representa el reino del norte. La unión de los 2 palos simboliza la restauración de la unidad nacional. Dios promete que reunificará a las 2 naciones en una sola, eliminando la división y el conflicto que habían caracterizado su relación durante tanto tiempo. Este acto de reunificación es un símbolo poderoso de la restauración de la armonía y la solidaridad entre los pueblos divididos de Israel. Más allá de la unidad política, la unión de los 2 palos también simboliza la renovación espiritual de Israel. La división no solo fue política, sino también espiritual, con ambos reinos alejándose de la adoración fiel a Dios. La reunificación bajo un solo rey también implica una restauración de la fe y la obediencia a Dios. La visión señala que la reunificación será guiada por Dios y bajo un liderazgo divino. Dios dice que los unirá como un solo palo, y serán uno solo en mi mano, Ezequiel 37 horas y 19 minutos. Esto subraya que la verdadera unidad y restauración solo pueden lograrse bajo la guía y autoridad de Dios. Dios promete reunir a las tribus dispersas de Israel de entre las naciones y devolverlas a su tierra, Ezequiel 37 horas y 21 minutos. Esta promesa es fundamental, ya que la dispersión de las tribus fue una de las mayores tragedias del pueblo de Israel. La reunificación en su propia tierra simboliza la restauración de su identidad nacional y espiritual. Dios promete que un solo rey reinará sobre todo Israel. Este rey será mi siervo David, Ezequiel 37 horas y 24 minutos, una referencia mesiánica a un descendiente de David que gobernará con justicia y rectitud. Esta promesa de un líder divinamente designado es central para la esperanza mesiánica y la restauración del reino de Dios en Israel. Dios establece un pacto de paz con Israel, un pacto eterno que garantizará la estabilidad y la seguridad del pueblo, Ezequiel 37 horas y 26 minutos. Este pacto incluye la promesa de que Dios hará su morada entre ellos, estableciendo su santuario en medio de ellos para siempre. La presencia permanente de Dios entre su pueblo es la garantía última de paz y prosperidad. La reunificación también traerá consigo un cambio en el comportamiento y la espiritualidad del pueblo. Dios dice que ellos vivirán conforme a mis leyes y guardarán mis decretos, Ezequiel 37 horas y 24 minutos. Esto implica una transformación moral y espiritual, donde el pueblo vivirá en fidelidad a los mandamientos de Dios. La reunificación y la renovación de Israel servirán como un signo para las naciones de la fidelidad y el poder de Dios. La visión concluye con la afirmación de que las naciones reconocerán que Dios ha santificado a Israel cuando su santuario esté en medio de ellos para siempre, Ezequiel 37 horas y 28 minutos.
Este testimonio subraya la misión de Israel de ser una luz para las naciones y mostrar el carácter de Dios al mundo. La promesa de restauración es completa y abarcadora. No solo se trata de un retorno físico a la tierra, sino también de una renovación espiritual y moral, una unidad nacional bajo un liderazgo divino, y la presencia permanente de Dios entre su pueblo. Esta visión de restauración total es un mensaje de esperanza para un pueblo que ha experimentado división, exilio y desesperanza. La visión de los dos palos en Ezequiel 37 horas y 15 minutos al 28 es una poderosa promesa de reunificación y renovación para el pueblo de Israel. Las promesas de reunificación, un solo rey, un pacto de paz eterno, purificación y obediencia, y el testimonio a las naciones subrayan la magnitud de la restauración que Dios planea para su pueblo. Esta visión no solo ofrece esperanza a los exiliados en Babilonia, sino que también tiene un profundo significado teológico y escatológico. La referencia a mi siervo David apunta a la esperanza mesiánica, anticipando el reino eterno de justicia y paz bajo el Mesías. La promesa de la presencia permanente de Dios entre su pueblo prefigura la visión del nuevo templo y la nueva Jerusalén en la escatología bíblica. La visión del nuevo templo que recibe Ezequiel abarca los capítulos 40 al 48 de su libro. Esta visión es una de las más detalladas y elaboradas en toda la literatura profética, proporcionando una descripción meticulosa de las dimensiones y características del templo futuro, que representa un lugar central en la restauración y renovación de Israel. Ezequiel es llevado en una visión a la tierra de Israel, donde un hombre con apariencia de bronce, probablemente un ángel, le muestra un templo en detalle. Este guía lleva una cuerda de lino y una vara de medir, con la cual mide cada parte del templo y sus alrededores, Ezequiel 40, 3 al 4. La visión incluye una descripción minuciosa del templo. Ezequiel describe un muro exterior que rodea el complejo del templo, estableciendo sus dimensiones exactas, Ezequiel 40, 5. Hay varias puertas descritas con precisión, incluyendo las puertas orientales, septentrionales y meridionales, cada una con sus respectivas medidas y adornos, Ezequiel 40, 6 al 16. Se detallan los atrios exteriores e interiores, así como sus cámaras y funciones específicas, Ezequiel 40 horas y 17 minutos al 37. La descripción avanza hacia el santuario propiamente dicho, incluyendo el vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo, con detalles sobre las dimensiones y decoración de cada área, Ezequiel 41. Se mencionan cámaras específicas para los sacerdotes, indicando su importancia y función dentro del templo, Ezequiel 42. En Ezequiel 47, se describe un río que fluye del umbral del templo hacia el este. Este río se convierte en un torrente que lleva vida y fertilidad a todo a su paso, transformando el desierto y el mar muerto en un área de abundante vida, Ezequiel 47, 1 al 12. En los capítulos 47 y 48, la visión incluye la asignación de la tierra entre las tribus de Israel. Esta división es realizada con precisión y equidad, asegurando que cada tribu reciba su parte justa de la tierra restaurada. El diseño detallado del templo enfatiza el orden y la precisión divina. Cada medida y cada característica están descritas con exactitud, reflejando la naturaleza de Dios como un Dios de orden y detalle. Este cuidado en las especificaciones transmite la idea de que el culto a Dios debe ser llevado a cabo con reverencia y exactitud, siguiendo sus mandamientos y preceptos. El templo y sus medidas subrayan la santidad y la pureza que deben caracterizar la relación del pueblo con Dios. Las múltiples cámaras, los atrios y las áreas específicas para los sacerdotes indican un espacio sagrado que debe ser tratado con el máximo respeto y santidad.
El lugar santísimo, accesible solo al sumo sacerdote, simboliza la presencia inmediata de Dios y la necesidad de pureza absoluta para estar en su presencia. El diseño del templo simboliza la restauración completa y la renovación de Israel. Después de la destrucción del primer templo y el exilio, la visión del nuevo templo ofrece una esperanza tangible de reconstrucción y restauración de la relación del pueblo con Dios. El nuevo templo es un símbolo de la presencia constante de Dios entre su pueblo y la restauración de su gloria en Israel. El río de vida que fluye del templo es un poderoso símbolo de la presencia vivificante de Dios. Este río trae sanidad, fertilidad y vida donde quiera que fluya, indicando que la presencia de Dios en el templo será una fuente de vida y bendición para todo el pueblo de Israel y para la tierra en general. La división detallada de la tierra entre las tribus simboliza la justicia y equidad de Dios. Cada tribu recibe su herencia de manera justa, asegurando que todos sean incluidos en la restauración y bendición que Dios promete. Este aspecto de la visión subraya la justicia divina y la restauración del orden adecuado en la sociedad de Israel. La visión del nuevo templo tiene implicaciones profundas para la restauración del culto en Israel. Después del exilio, la restauración del templo significa la reanudación del culto sacrificial y la adoración según las leyes de Moisés. Este culto restaurado no es solo una vuelta a las antiguas prácticas, sino una renovación de la relación del pueblo con Dios, con un énfasis en la santidad y la pureza. El nuevo templo simboliza la presencia permanente de Dios entre su pueblo. Esto representa un cambio significativo de la situación de exilio, donde la presencia de Dios parecía distante. La restauración del templo es una reafirmación de que Dios habitará entre su pueblo, brindando protección, guía y bendición constante. La división equitativa de la tierra entre las tribus y la centralidad del templo promueven la unidad del pueblo de Israel. En lugar de estar dispersos y divididos, las tribus se reunirán alrededor del templo, lo que simboliza la unidad y cohesión nacional bajo la adoración a Dios. Esta unidad es crucial para la restauración de Israel como una nación fuerte y fiel a su Dios. El río de vida que emana del templo tiene implicaciones para la transformación espiritual del pueblo. Así como el agua del río trae vida y sanidad a la tierra, la presencia de Dios en el templo trae renovación espiritual al pueblo. Esta visión promete que la restauración de Israel incluirá una renovación espiritual profunda, donde el pueblo será sanado y revitalizado en su relación con Dios. La visión del nuevo templo también tiene una dimensión escatológica, apuntando hacia un futuro ideal donde Dios reina supremamente y su pueblo vive en obediencia y bendición. Este futuro ideal no solo mira hacia la restauración del Israel post-exílico, sino también hacia el reino eterno de Dios, donde su presencia será plena y su justicia será universal. El templo detalladamente descrito sirve como un modelo para la vida y la adoración en Israel. Las medidas exactas y la disposición del templo enseñan al pueblo sobre la importancia de seguir los mandamientos de Dios con precisión y devoción. Este modelo no solo se aplica al templo físico, sino también a la vida cotidiana, instando al pueblo a vivir de acuerdo con los preceptos divinos. La visión del nuevo templo es una de las visiones más ricas y detalladas en la literatura profética. En Ezequiel 10:1 al 22, el profeta Ezequiel narra una visión dramática y profundamente significativa, la partida de la gloria del Señor del templo de Jerusalén. Esta visión no solo refleja el juicio divino sobre la corrupción y el pecado de Israel, sino que también anticipa la destrucción inminente de Jerusalén y su templo. Ezequiel está en Babilonia con los exiliados, pero en esta visión es transportado al templo de Jerusalén. Allí, ve una imagen de la gloria de Dios que había descrito anteriormente en el capítulo 1, la gloria del Señor manifestada en forma de un carro celestial, con querubines y ruedas llenas de ojos.
simbolizando la omnisciencia y omnipresencia divina. La visión comienza con Ezequiel viendo sobre la plataforma que se encontraba encima de los querubines, algo que parecía una piedra de zafiro con la forma de un trono. El Señor se dirige al hombre vestido de lino, quien en Ezequiel 9 había recibido la tarea de marcar a los fieles para su protección, y le ordena tomar brasas ardientes de entre los querubines y esparcirlas sobre la ciudad, simbolizando el juicio y la purificación, Ezequiel 10:2. Ezequiel describe cómo la gloria del Señor se mueve lentamente, primero de encima del querubín al umbral del templo. Este desplazamiento es significativo porque indica un proceso deliberado de retirada, una retirada de la presencia divina que había habitado en el templo desde los días de Salomón, Ezequiel 10:3 al menos 4. Ezequiel observa cómo los querubines, que sostenían la plataforma de la gloria de Dios, estaban listos para moverse. Las ruedas llenas de ojos que acompañaban a los querubines también estaban preparadas para desplazarse, simbolizando la movilidad y omnipresencia de la gloria de Dios, Ezequiel 10:9 al 13. La gloria del Señor se eleva desde el umbral del templo y se posa sobre los querubines, que luego se alzan y abandonan el templo, deteniéndose brevemente en la puerta oriental del templo antes de salir completamente. Ezequiel 10:18 al 19. Este acto de la gloria de Dios dejando el templo es la culminación de la visión y representa un juicio severo sobre Jerusalén. La presencia de la gloria del Señor en el templo había sido un símbolo de protección y bendición para Israel. Su partida indica que Dios está retirando su protección divina debido a la corrupción, idolatría y los pecados del pueblo. Este acto simboliza que Jerusalén y el templo ya no están bajo la cobertura protectora de Dios. La orden dada al hombre vestido de lino de tomar brasas ardientes y esparcirlas sobre la ciudad simboliza el juicio que vendrá sobre Jerusalén. Las brasas representan la purificación a través del fuego, indicando que la ciudad será purificada de sus pecados mediante el juicio divino, anticipando la destrucción del templo y la ciudad por parte de los babilonios. La gloria del Señor había sido un signo visible de la presencia de Dios entre su pueblo. Su partida simboliza una retirada de la presencia divina, un abandono debido a la infidelidad y rebelión del pueblo. Este acto es una declaración solemne de que Dios no puede habitar en medio de la iniquidad persistente. El templo era el centro del culto y la identidad nacional de Israel. La partida de la gloria del Señor indica que el templo ha sido profanado hasta el punto de que Dios no puede permanecer allí. Este evento destaca la gravedad del pecado y la idolatría en Israel y la ruptura de la relación entre Dios y su pueblo. La partida de la gloria del Señor presagia la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén por los babilonios en 586 a.C. Este evento catastrófico no solo tiene un impacto físico, sino también espiritual y psicológico, ya que el templo era el símbolo del pacto entre Dios e Israel. Con la destrucción del templo y Jerusalén, el pueblo judío es llevado al exilio en Babilonia. Este exilio es un juicio severo por su infidelidad, pero también una oportunidad para la reflexión, arrepentimiento y eventual restauración. El exilio representa un tiempo de purificación y transformación para el pueblo de Israel. La pérdida del templo y la ciudad provoca una crisis de identidad para el pueblo judío. El templo era el centro del culto y la vida religiosa, y su destrucción significa una ruptura en la práctica religiosa y en la conexión con Dios. El pueblo debe encontrar nuevas formas de mantener su fe e identidad en el exilio. Aunque la visión de la gloria del Señor dejando el templo es sombría, también contiene una semilla de esperanza. El mismo Ezequiel más tarde recibe visiones de restauración, como la del nuevo templo, Ezequiel 40 a 48, indicando que aunque hay juicio, también habrá restauración y renovación. Dios no ha abandonado completamente a su pueblo y tiene planes para su redención.
La visión invita al pueblo judío a reflexionar sobre su relación con Dios. La retirada de la gloria del Señor es una llamada a examinar sus vidas, abandonar la idolatría y retornar a la fidelidad y obediencia a Dios. Este tiempo de exilio y juicio es una oportunidad para la renovación espiritual y el fortalecimiento de la fe. La visión de la gloria del Señor abandonando el templo en Ezequiel 10:1-22 es una de las imágenes más impactantes del juicio divino en toda la Biblia. Esta visión no solo anuncia la inminente destrucción de Jerusalén y su templo, sino que también ofrece una profunda lección teológica sobre la santidad de Dios y la gravedad del pecado. La partida de la gloria del Señor simboliza el retiro de la protección divina y la ausencia de la presencia de Dios debido a la infidelidad y corrupción del pueblo. Las consecuencias de esta partida son devastadoras para Jerusalén y el pueblo judío, resultando en la destrucción del templo, el exilio y una crisis de identidad religiosa. Sin embargo, incluso en medio del juicio, hay una esperanza implícita de restauración y renovación. La visión desafía al pueblo de Israel a reflexionar sobre su relación con Dios y a buscar una renovación espiritual. La promesa de un nuevo templo y la restauración de Israel indican que Dios no ha abandonado a su pueblo para siempre y que hay un futuro de redención y renovación esperándolos. La visión del río de vida en Ezequiel 47:1-12 es una imagen poderosa y evocadora de la renovación espiritual y la restauración que Dios promete a su pueblo. En esta visión, Ezequiel es llevado de regreso al templo, donde ve un río que fluye del lado derecho del santuario, hacia el este. La visión detalla el crecimiento progresivo y abundante del río a medida que avanza desde el templo, llevando vida y fertilidad a la tierra por donde pasa. La visión comienza con Ezequiel viendo agua que fluye del umbral del templo, que en esta visión representa la presencia y la gloria de Dios. El agua sale del templo hacia el este, fluyendo hacia el valle del Jordán, Ezequiel 47:1-2. Este origen divino del río subraya su naturaleza milagrosa y su conexión con la presencia de Dios en el templo. A medida que Ezequiel sigue el curso del río, nota cómo el agua va aumentando de profundidad a medida que avanza. Inicialmente, es solo un arroyo poco profundo que llega hasta los tobillos, pero luego se convierte en un río que es demasiado profundo para vadear, Ezequiel 47:3-5. Esta progresión indica el crecimiento y la expansión de la vida y la bendición que trae el río. El agua del río tiene un efecto transformador en la tierra que atraviesa. Donde quiera que fluye, la tierra estéril y desértica se convierte en tierra fértil y abundante. Ezequiel describe cómo los árboles frutales crecen en las riberas del río, produciendo fruto cada mes, con hojas que nunca se marchitan y frutos que nunca se agotan, Ezequiel 47:7-12. Esta transformación dramática simboliza la renovación espiritual y la abundante vida que trae la presencia de Dios. El agua en la Biblia es un símbolo recurrente de vida, purificación y renovación espiritual. En esta visión, el río de agua que fluye del templo representa la presencia vivificante y restauradora de Dios. Así como el agua es esencial para la vida física, la presencia de Dios es esencial para la vida espiritual y la restauración del pueblo. La transformación de la tierra estéril en tierra fértil y abundante simboliza la renovación espiritual que trae la presencia de Dios. Donde quiera que fluye el río, trae vida y fertilidad, convirtiendo el desierto en un vergel. Esta transformación indica el poder transformador de Dios para cambiar incluso las situaciones más desoladas y sin esperanza en lugares de abundancia y bendición. El río de vida representa la renovación y regeneración espiritual que Dios ofrece a su pueblo. Así como el agua refresca y revitaliza la tierra, la presencia de Dios renueva y restaura el alma humana, llevando vida y sanidad donde quiera que fluye. Esta imagen invita al pueblo a buscar la presencia de Dios como fuente de vida y renovación.
El hecho de que el río produzca fruto cada mes, con hojas que nunca se marchitan y frutos que nunca se agotan, sugiere una continuidad y abundancia perpetuas en la provisión de Dios. Esta imagen transmite la idea de que la bendición y la provisión de Dios son inagotables, y que aquellos que confían en Él nunca serán defraudados. La visión del río de vida es una metáfora poderosa de la restauración espiritual que Dios promete a su pueblo. A través de su presencia vivificante, Dios transforma los corazones endurecidos y los espíritus quebrantados, llevando vida y sanidad a aquellos que lo buscan. El río de vida también simboliza la renovación y regeneración de la comunidad de creyentes. Donde quiera que fluye el río, trae unidad, armonía y prosperidad a la comunidad, fortaleciendo los lazos de amor y fraternidad entre los hijos de Dios. Algunos ven la visión del río de vida como una anticipación de la nueva creación prometida por Dios en los últimos tiempos. Esta imagen sugiere un mundo restaurado y renovado, donde la presencia de Dios llena toda la tierra y donde no hay más lágrimas ni sufrimiento. La visión del río de vida es una imagen poderosa de la renovación espiritual y la restauración que Dios promete a su pueblo. Esta visión, llena de simbolismo y significado teológico, nos recuerda el poder transformador y restaurador de Dios para cambiar incluso las situaciones más desesperadas y sin esperanza. Nos ofrece una visión esperanzadora de vida abundante y renovada, proporcionando seguridad y esperanza a aquellos que confían en la fidelidad y el amor de Dios. En última instancia, la visión del río de vida nos invita a buscar la presencia de Dios como fuente de vida y renovación, confiando en su promesa de restauración y redención para aquellos que lo buscan con todo su corazón. El profeta Ezequiel, con sus visiones poderosas y mensajes impactantes, dejó un legado perdurable en la tradición religiosa judía y cristiana. Su influencia trasciende el tiempo, y sus enseñanzas continúan siendo relevantes en el mundo contemporáneo. Ezequiel es considerado uno de los principales profetas en la tradición judía. Sus visiones de la gloria de Dios, la restauración de Israel y el nuevo templo han sido interpretadas y comentadas por eruditos judíos a lo largo de los siglos. Además, sus enseñanzas sobre la responsabilidad individual y el arrepentimiento han influido en la ética judía y en la comprensión de la relación entre Dios y su pueblo. Ezequiel también tiene un lugar destacado en la tradición cristiana, donde es reconocido como uno de los profetas mayores. Sus visiones apocalípticas y su visión del nuevo templo han sido interpretadas a la luz del Nuevo Testamento y la figura de Jesucristo. Por ejemplo, la visión de los huesos secos en Ezequiel 37 hectáreas ha sido entendida como una prefiguración de la resurrección de Cristo y la renovación espiritual que trae el Espíritu Santo. Sus enseñanzas sobre la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, el juicio divino y la restauración escatológica han influido en la teología judía y cristiana a lo largo de los siglos. Además, su enfoque en la justicia social y el cuidado de los vulnerables ha inspirado movimientos de justicia y caridad en ambas tradiciones religiosas. Los mensajes de Ezequiel sobre la restauración y la renovación ofrecen esperanza en medio de la desesperación. En un mundo lleno de crisis, conflictos y sufrimiento, sus enseñanzas sobre la fidelidad y la promesa de Dios son un recordatorio poderoso de que incluso en los tiempos más oscuros, hay luz al final del túnel. Ezequiel insta al arrepentimiento y la renovación espiritual, recordándonos la importancia de volvernos hacia Dios en tiempos de tribulación. Sus mensajes sobre la responsabilidad individual y la necesidad de una transformación interior resuenan en un mundo que busca respuestas a los problemas existenciales y morales. Las enseñanzas de Ezequiel sobre la justicia social y el cuidado de los vulnerables son relevantes en un mundo marcado por la desigualdad y la injusticia. Su llamado a defender los derechos de los pobres y los oprimidos resuena en movimientos sociales y políticos que luchan por un mundo más justo y equitativo.
En un mundo lleno de incertidumbre y cambio, las visiones de Ezequiel nos recuerdan la soberanía y el poder de Dios sobre todas las cosas. Sus descripciones de la gloria de Dios y su control sobre la historia humana nos dan confianza y seguridad en medio de la turbulencia y el caos. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.